tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a Nexos Masterclass. El día de hoy nuestro invitado es Aenor. Como ponente nos acompaña María Denise Rojas López. Voy a leer un poquito su semblanza, ya estará por aquí conectada. Es químico farmacobiólogo, farmacéutico biólogo por parte de la UNAM, maestra en gestión directiva en salud, trabajó como verificador tercero autorizado por ANSE y COFEPRIS, como experto técnico en la entidad mexicana de acreditación EMA-AC y actualmente presta sus servicios en Aenor, México. Cuenta con varios cursos y certificaciones como la de auditor líder ISO 13485, tópicos selectos del suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y además insumos para la salud, sexta edición de la FEU. Y participó en cambios a la NOM 241 con Aenor, por mencionar algunas. Nos va a hablar un poco sobre la importancia del ecosistema de dispositivos médicos con un enfoque regulatorio. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos a todos. Muy buen día, muchas gracias a todos y al Clúster de Ingeniería Biomédica por invitarme en esta ocasión. Voy a presentar el ecosistema de los dispositivos médicos. Como bien ya mencionaban, mi formación es como químico farmacobiólogo y vamos a continuar. He designado algunos tópicos de interés en este tema o en este sector de los dispositivos médicos en donde me ha tocado elaborar ya por más de 12 años y también de las preguntas frecuentes que me llego a encontrar en campo, en las auditorías, con nuestros clientes que son fabricantes, que son distribuidores de dispositivos médicos, algunos maquiladores. Entonces vamos a ver cómo se aplica esta gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del dispositivo médico y también cómo intervienen las normativas que tanto pueden ser mandatorias en la regulación local del país donde se fabrique o donde se comercialice el dispositivo médico. También hay algunas otras que, si bien no son obligatorias, nos ayudan a estructurar un sistema de gestión en cumplimiento con varios marcos regulatorios de diferentes países. Bueno, como introducción, los dispositivos médicos pues son considerados un componente fundamental de los sistemas de salud desde inicios de la civilización humana. Son utilizados para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y efectiva. Los pasos que implican la fabricación, regulación, planificación, evaluación, adquisición, administración de los dispositivos médicos son complejos, pero esenciales para garantizar su calidad, seguridad, funcionalidad y compatibilidad con los entornos en los que se utilizan. Cada país, por medio de su autoridad regulatoria, establece la clasificación con base en el riesgo sanitario y los requisitos asociados. Podemos encontrar distintas manifestaciones, evidencias de desarrollo de estos dispositivos médicos a lo largo de la historia. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, trepanaciones en el Neolítico, prótesis, el tema de jeringas, ¿no? Hasta cómo se ha desarrollado en la actualidad. Y bueno, retomando el título de esta ponencia, habla de los elementos que interactúan en este ecosistema de los dispositivos médicos. Entonces, en primer lugar, podemos enlistar a las autoridades, que son quienes ayudan a regular esta parte del mercado, del diseño, de la comercialización, por ejemplo. Entonces, el fabricante, cuando está en desarrollo de su dispositivo médico, cuando está en desarrollo de su sistema de gestión, deberá de consultar qué es lo que dicen las autoridades de cada país, de cada jurisdicción en donde quiera comercializar ese dispositivo médico, pues para estar en cumplimiento con esas normativas. De igual manera, es extensivo el cumplimiento normativo y regulatorio a los importadores y distribuidores, almacenadores. En este inter también podemos encontrar a los maquiladores. También les es aplicable esta parte regulatoria, entonces debería de estar integrada en su sistema de gestión.
Posteriormente, ya en el uso, pudiera ser en el uso del dispositivo médico, los profesionales de la salud, por ejemplo, los médicos, los odontólogos que estén en contacto con los dispositivos médicos en uso, son quienes tienen la responsabilidad también de evaluar y en dado momento reportar y notificar cualquier mal funcionamiento, cualquier daño a la salud que fuera provocado en relación con el uso de un dispositivo médico. Y entonces, esta cadena puede ir en varias direcciones, como aquí lo vemos. De los profesionales de la salud probablemente toque notificar al importador, al distribuidor y a su vez al fabricante y el fabricante a la autoridad en caso de que haya un mal funcionamiento. Y de eso se trata la tecnovigilancia, que también vamos a tocarlo al final de esta ponencia. También dentro de las instituciones de salud hablábamos del uso de los dispositivos médicos, que si bien puede ir desde una gasa o algo que consideremos relativamente sencillo, ahora pues ya hay innovación, ustedes sabrán mejor que yo acerca del uso de robots cirujanos, de inteligencias artificiales en dispositivos médicos que entonces también una vez que entren en el mercado, pues van a ser evaluados en su uso en estas instituciones de salud. De modo que también tendrán responsabilidad estas instituciones de reportar a quien se ha designado en sus procesos de calidad. Como tal, también los usuarios o pacientes, pues podemos hacer esta parte del reporte y de la evaluación de la calidad de los dispositivos médicos, ya que todos somos usuarios potenciales de cualquier dispositivo y pues para muestra no tenemos tan alejada la pandemia que acabamos de sobrevivir. Entonces, bueno, vamos a ver conceptos de interés en relación a la normatividad, en relación a pues estas nuevas tendencias que se están viendo en el desarrollo de los dispositivos médicos. Uno de los cambios en la normativa nacional de buenas prácticas de fabricación para dispositivos médicos, que es la NOM 241, SSA1 del 2021, integra esta definición del software como dispositivo médico. Vamos a darle una lectura rápida, también para no demorarnos demasiado y apegarnos al tiempo que se ha definido para esta ponencia. Entonces, este software tiene como característica principal que no requiere formar parte del hardware del dispositivo médico para cumplir con el propósito médico previsto. Es capaz de funcionar en plataformas computacionales generales y puede utilizarse solo y o en combinación con otros productos. Las aplicaciones móviles que cumplen con esta definición son consideradas software como dispositivo médico. El software que hace funcionar el dispositivo médico físico queda excluido de esta definición. Entonces, un poco para ir orientando cómo es que se va aplicando esta normativa justo a estas nuevas tendencias. Es muy interesante ver que ya nuestros teléfonos o nuestros relojes inteligentes pues nos pueden dar ciertos parámetros vitales incluso, pero bueno, veremos también cuáles son los controles que debemos de asegurar para que lo podamos considerar también un dispositivo médico. Y bueno, vamos a ver esta otra definición que también es muy importante dentro del sistema de gestión y toda la manipulación que se pueda tener del dispositivo médico. El ciclo de vida se define como todas las etapas de la vida de un dispositivo médico desde su concepción inicial hasta la descontinuación, desinstalación o desecho, ¿no? Es muy importante contemplar que, por ejemplo, la norma ISO 13485 y la ISO 14971, que también habla de riesgos enfocados al dispositivo médico, pues nos invita a prevenir, a identificar cualquier riesgo dentro del ciclo de vida, ya sea en la concepción, como bien lo indica, en el diseño, en el desarrollo, en la fabricación, en el uso, durante la etapa de reporte, posible reporte de notificación a las autoridades, incluso hasta su descontinuación, porque pueden haber riesgos que no se estén considerando. También vamos a ver qué otros tipos de dispositivos médicos puede haber. Sin embargo, en esta cuestión del desecho adecuado, pues siempre es un ejemplo muy
muy gráfico el tema de cobalto 60, de cómo esa mala disposición de un equipo médico con fuente de radiación ionizante, pues hasta el día de hoy tiene una consecuencia, ¿no? Y que puede tener también muchísimas consecuencias en la salud de la población que hubiera estado expuesta. Acá está otra definición que se refiere al seguimiento post-comercialización, que si bien en México, en Latinoamérica, sí lo podemos conocer como tecnovigilancia, generalmente en otras regulaciones, por ejemplo, en FDA, así es como lo vamos a encontrar, post-market surveillance, y se refiere al proceso sistemático para recopilar y analizar la experiencia obtenida de los productos sanitarios o dispositivos médicos que han sido dispuestos en el mercado. Y bueno, por último, retomar la definición del ecosistema, ¿no? Es un conjunto complejo de elementos relacionados que pertenecen a un determinado ámbito. Entonces, retomando un poco la diapositiva anterior, vemos cómo interactúan las autoridades, los fabricantes, los distribuidores, las instituciones de salud, los profesionales de la salud e incluso nosotros como población en general, como usuarios, en este ecosistema. Bueno, aquí esta definición también es tomada de la NOM 241 de reciente modificación. Vemos que es amplia. Nos habla en primer lugar de la posible naturaleza del dispositivo médico. Dice, puede ser un instrumento, un aparato, un utensilio, una máquina, un software, un producto o material implantable, algún agente de diagnóstico, material o sustancia o producto similar para ser empleado ya sea solo en combinación, directa o indirectamente en seres humanos. La siguiente parte de la definición hace referencia a la finalidad o indicación de uso. ¿Cuál es el uso que le vamos a dar a este dispositivo médico? Y que puede caer también en alguna de estas categorías. Generalmente nos habla de un diagnóstico, alguna prevención o como auxiliar en el tratamiento de algún padecimiento, por ejemplo. Dice auxiliar en el tratamiento de enfermedades, en el diagnóstico, vigilancia o monitoreo, tratamiento, protección, absorción, drenaje o auxiliar en la cicatrización de alguna lesión. Asimismo, como sustitución, modificación o apoyo de la anatomía de un proceso fisiológico, puede ser un soporte de vida. Por ejemplo, aquí pudiéramos tomar en cuenta los ventiladores, ¿no? que mucho soporte de vida también dieron durante la pandemia. Control de la concepción, por ejemplo, algunos auditados de repente les sorprende saber que el tema de los condones, ¿no? Puede estar dentro de, considerado como un dispositivo médico, así como control de la concepción y pues también como prevención de enfermedades de transmisión sexual. También dispositivos para desinfección o sustancias desinfectantes, los que se usen para provisión de información de un examen o prueba in vitro, los posibles agentes de diagnóstico que se lleguen a ocupar en un laboratorio clínico cuando vamos a hacernos nuestros análisis, pues caen en esta categoría, así como los que incorporen tejidos de origen animal, los empleados en fertilización in vitro, tecnologías de reproducción asistida, que pues eso también ya está muy específico. Importante aquí, la última parte de la definición, pues es justo lo que puede separar un dispositivo médico de un medicamento. Dice, la finalidad de uso principal no es a través de un mecanismo farmacológico, porque en este caso, pues, pudiera considerarse un medicamento, inmunológico o metabólico, ¿no? Cae en la misma categoría, sin embargo, pueden ser asistidos por estos medios para lograr su función. Hay dispositivos médicos que incluyen algún medicamento. Por último, nos habla de las categorías, que ya está alineado también a la regulación nacional, en donde pueden caer los dispositivos médicos de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su indicación de uso. Puede ser un equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico,
insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos y de curación y productos higiénicos. Bueno, ¿y cómo es esta clasificación con base en el riesgo sanitario? Generalmente nos va a hablar, como ya mencionábamos, de la naturaleza y la indicación de uso del dispositivo médico, que aquí he enlistado algunas categorías en donde pudiera caer. Sin embargo, pues también la variabilidad, perdón, de los dispositivos médicos pues puede ser muy amplia, ¿no? Pero en general, por tipo de contacto, pues puede ser implantable o quirúrgico, activo o no activo, invasivo o no invasivo, como bien mencionábamos, que incorporen un fármaco o un medicamento, o pueden ser estos dispositivos de diagnóstico in vitro, que si bien no van a estar directamente, pueden no estar directamente en contacto con el usuario o el paciente, pues también llevan cierto riesgo, ¿no? Que se debe de considerar en el ciclo de vida. También influye en la clasificación con base en el riesgo sanitario, qué tanto tiempo el usuario puede estar en contacto con este dispositivo médico. Puede ser un dispositivo de uso pasajero, que sean horas, días, incluso minutos. Puede ser un dispositivo que se use en un corto plazo, menor a 30 días, permanezca en el organismo, y puede ser un insumo de uso prolongado que permanezca por más de 30 días en el organismo. Y entonces, en este sentido, pues va a ser la exposición que se tenga del usuario o paciente al dispositivo y por ende también el riesgo asociado. En la regulación nacional aquí en México, contamos con el Reglamento de Insumos para la Salud, en cuyo artículo 83 se basa la clasificación con base en el riesgo sanitario, que veremos, por ejemplo, o veríamos en un registro sanitario cuando un fabricante, algún distribuidor, algún holder de registro sanitario lo solicita. eh, Cuando lo recibe, pues COFEPRIS le confirma esta clase con base en el riesgo, que ya veíamos cuáles son pues esas variables que pueden influir para que se pueda clasificar en una o en otra. También contamos con algunas publicaciones del Diario Oficial de la Federación con estas fechas. La primera fue el 31 de diciembre del 2011 y posteriormente hubo una adición o actualización a este acuerdo el 22 de diciembre del 2014, en donde podemos encontrar cuáles son los insumos que se pueden considerar de bajo riesgo y por ende, pues solicitan una lista reducida de los requisitos para el registro sanitario y cuáles no se consideran insumos para la salud y por ende no requieren del registro sanitario. Entonces, bueno, también es importante revisar esta parte regulatoria desde que se está diseñando el dispositivo médico, pues para ver en dónde se le va a dar cabida. Aquí he puesto varios ejemplos de dispositivos médicos y de cómo pueden interactuar o no con el usuario, ¿no? Esta variabilidad, como comentábamos, pues puede ser muy alta. Agentes de diagnóstico, por ejemplo, acá veíamos las tan solicitadas pruebas de COVID, que incluso al día de hoy las podemos encontrar en farmacia, pero pues muchas veces no se puede establecer esa trazabilidad si cuentan con la regulación adecuada. Hablábamos de los condones como control de la concepción, también el tema de los desinfectantes o el alcohol antiséptico en gel, que también fue bastante solicitado. Por acá tenemos un medidor de glucosa, ¿no? Las tiras reactivas, jeringas, mangueras, veíamos algunos materiales también para drenajes de cirugía. Acá tenemos unos brackets, ¿no? Que si bien pueden permanecer por más de 30 días, pues ya es un material conocido, ¿no? Generalmente el que se utiliza y que pudiera estar en contacto por un mayor tiempo o por un tiempo prolongado con el usuario para asegurar pues que es un material biocompatible, ¿no? Que no va a tener algún evento no deseado hacia la salud del paciente. Por acá también tenemos ejemplos de materiales de curación, que esto muy bien lo podemos revisar en el empaque también.
de proveedores nacionales regulados que son inspeccionados periódicamente y que cuentan en su empaque con la información, por ejemplo, de su registro sanitario, etcétera. Por acá tenemos también los equipos hospitalarios que pueden estar en funcionamiento y que, bueno, también les aplica esta regulación. La mayoría o puede ser que cierto porcentaje sea de importación y entonces pues también les aplicará la parte regulatoria para que entren al país y puedan ser comercializados. Pero bueno, vamos a regresar a la NOM 241, a hablar de su aplicabilidad, de su importancia. Ahora en mi labor como auditora, pues realmente que las normativas se vuelven mi apoyo y mi evangelio de tratar de invitar, tratar de enfocar el cumplimiento regulatorio del sector, pues para que al final nosotros también como usuarios potenciales no estemos expuestos a un insumo de baja calidad o de una seguridad y funcionalidad que se pudieran ver afectadas. Entonces, muchas veces en las auditorías me ha tocado que posibles clientes me dicen, no, es que yo, es una de las preguntas que también viene adelante para 13485, dicen, no, es que esa a mí no me aplica porque X, Y o Z, ¿no? Entonces, tomar en cuenta y revisar que las NOMS, como sabemos, pues son de cumplimiento obligatorio en territorio nacional. Entonces, el objetivo nos dice que es para establecer los requisitos mínimos para los procesos del diseño, del desarrollo, fabricación, almacenamiento y distribución de los dispositivos médicos con base en su nivel sanitario, con su nivel de riesgo sanitario, con la finalidad de asegurar que estos cumplan consistentemente con los requerimientos de calidad, seguridad y funcionalidad. Entonces, muchas veces me dicen, no, es que yo nada más distribuyo, yo nada más maquilo, es que a mí no me aplica porque yo nada más vendo en Estados Unidos, pero mi planta está en México. Entonces, bueno, eh, revisar y fundamentar esta parte, ¿no? Si la normativa nacional es obligatoria, pues es que el campo de aplicación es lo que nos dice y prácticamente que no hay para dónde hacerse, ¿no? Siempre les recomiendo, bueno, pues esto tomarlo en cuenta y considerarlo dentro de su sistema de gestión, porque también es que la normativa en general está encaminada a una armonización global. Entonces, varios requisitos que nosotros podemos encontrar en la NOM 241 también se pueden ver reflejados en ciertos puntos, por ejemplo, de la ISO 13485, que ya hablaremos en un momento más. Entonces, para hablar de manera resumida, qué parámetros o para qué procesos establece lineamientos la NOM 241, nos habla de la clasificación de los dispositivos médicos, que es justo lo que acabamos de revisar, de los requisitos del sistema de gestión de calidad, importante el tema de gestión de riesgos de calidad o gestión de riesgos en el ciclo de vida, como lo mencionábamos en el 13485. También más adelante vamos a ver cuál es la metodología que propone la 14971. El diseño y desarrollo del dispositivo médico, pues también conlleva varias etapas que deben de quedar documentadas, que deben de contar con su verificación antes de pasar a la siguiente. Los requisitos del personal, competencias, responsabilidades, instalaciones y equipos que se van a ocupar dentro del proceso. Por ejemplo, puedo tener un insumo de bajo riesgo que no necesite yo ningún tipo de condición controlada porque no hay riesgos de contaminación y prácticamente lo puedo tener en un área gris por exagerar. Pero si yo estoy trabajando con dispositivos médicos que son formulados o que en algún momento quedan expuestos, pues probablemente tenga que considerar cerrar esa área
ponerle algún control, alguna clasificación, filtración de aire, monitoreo biológico periódico, etcétera. Y bueno, dentro de estos equipos de instalaciones que yo vaya determinando dentro de la norma que voy a necesitar, antes de ponerme a fabricar y a vender, tengo que contar con una calificación de estas áreas, de estos equipos, de las instalaciones y también con una validación de procesos, validación de los sistemas computarizados que pudieran impactar en la calidad del dispositivo médico. Existen otros tipos de validación, dependiendo también los procesos que yo vaya a integrar. Puede ser métodos de esterilización, también deberían de estar validados, métodos analíticos, por ejemplo. Nos habla también de los sistemas de fabricación que yo vaya a ocupar, pues cuáles son los requisitos, cómo los voy a estar monitoreando, controlando, cuántas corridas puedo yo considerar que un proceso o un sistema de fabricación pues ya se puede encontrar calificado o validado. En el laboratorio de calidad, pues también tener documentados los métodos de prueba, preferentemente que puedan estar referenciados a algún estándar nacional o internacional, que puedan contar con una adecuabilidad del método y o la validación también. Para la liberación del producto terminado, pues aquí muy importante dejarlo en un documento que se pueda trazar, ¿no? Para ver justo que esto sea la evidencia de que se está garantizando la calidad, la seguridad, la funcionalidad mediante los controles que ahí se declaren. Estudios de estabilidad probablemente apliquen pues para los productos formulados que se vieran en riesgo a lo largo del tiempo de perder o cambiar sus propiedades con las que fueron diseñados. El tema de retiro del producto del mercado se ve asociado con el tema de la tecnovigilancia que ya mencionábamos, porque en el caso de que en alguna de las etapas del ciclo de vida del dispositivo médico, generalmente en el uso, se disparara una notificación, una alerta hacia algún fabricante, pues este sería responsable de tener un proceso documentado para activar el retiro del producto del mercado si fuera necesario. El tema de las actividades subcontratadas también pues es uno de los cambios recientes de la norma, de cómo se deben de estar controlando al interior de la organización, dentro del sistema de gestión, solicitarles acuerdos técnicos en donde se establezcan pues cómo van a hacer esas actividades, tiempos de entrega y todo lo que necesiten para llevar a cabo esa alianza comercial y técnica puede ser. El destino final de los residuos, como bien hablábamos, pues puede tener diferente riesgo, es muy amplia la naturaleza de los dispositivos médicos y en ese sentido, la gestión de riesgos es que nos acompaña desde el desarrollo del dispositivo médico, pues hasta cuáles son esos posibles riesgos que pudiera tener el destino final de los residuos y si hay alguno que gestionar, puede ser que ya no caiga en la responsabilidad del fabricante o del distribuidor, sin embargo, siempre se les invita pues a identificarlo y a informarlo, ¿no? A quien pudiera afectar. El tema también de buenas prácticas de almacenamiento y distribución pues es un cambio reciente que si bien yo les comentaba muchas veces, si tenían este alcance los clientes me decían, no, a mí la NOM 241 no me aplica porque dice fabricación y yo no hago fabricación. Bueno, aquí ya vemos que también incluye este tema para las buenas prácticas de almacenamiento y distribución que también deben de controlarse porque hay riesgos que deben de identificarse y de irse gestionando durante todo el ciclo de vida. Acá es de manera resumida el marco regulatorio que pudiera aplicar en todo el ciclo de vida de los dispositivos médicos en México. Entonces, un poco para referencia, contamos con Ley General de Salud,
estos artículos también pues van haciendo referencia a los requisitos que un poco van permeando también a las NOMS, incluso al suplemento de los dispositivos médicos de la FEUM, y como sabemos pues todo va armonizado, ¿no?, a la regulación. Aquí podemos ver pues en qué etapa pudiera aplicar cada una de estas normativas dentro del ciclo de vida. Nos podemos posicionar pues en la etapa de investigación y desarrollo. Estos artículos nos van a hablar pues de las posibles autorizaciones que necesitemos para el establecimiento, para el producto. Posteriormente acá las normas oficiales mexicanas pues ya se van a los requisitos del producto. Hablábamos de la NOM 241, de las buenas prácticas de fabricación. La NOM 137 en específico también nos va a hablar de los requisitos de etiquetado. El suplemento de los dispositivos médicos nos da un apoyo para la clasificación de los dispositivos médicos con base en el nivel de riesgo sanitario, cuenta con un árbol de decisión y, bueno, dentro también de la regulación nacional, es un requisito que se cuente también con esta documentación, con estos libros de la farmacopea, dentro del alcance de los productos y de las actividades aplicables, pues porque aquí vienen lineamientos a considerar. Entonces, estamos acá en investigación y desarrollo, en una etapa premercado, en fabricación, un control del producto, contenido antes de contar con un registro sanitario, pues no puede estar a la venta. Una vez que ya contamos con un registro sanitario y que puede estar en el mercado el dispositivo médico, pues es importante tener implementados procesos de tecnovigilancia que dentro de la normativa nacional pues lo señala la NOM 240 de la Secretaría de Salud, código numeral 1, y del año 2012. Entonces, pues como vemos también las NOMs que puedan aplicar, veíamos y sabemos que son de cumplimiento obligatorio y sería bueno revisarlas cuando, reitero, el cliente o el interesado está desarrollando algún dispositivo, quiere, digamos, poner en funcionamiento un establecimiento que tenga estas actividades relacionadas. Y bueno, ¿cuáles son estas posibles actividades en las que pudiera estar involucrado después de que el dispositivo médico salga de sus instalaciones, ¿no? Porque es una responsabilidad en cadena. Aquí también les quería hablar sobre este tema de la armonización internacional, ¿no? Si bien ya pudimos revisar o mencionamos de manera rápida las NOMs en México que tienen un carácter obligatorio, por ejemplo, si hiciéramos una comparativa con la legislación o con el marco regulatorio en Estados Unidos establecido por la FDA, podemos ver que también tienen su lineamiento obligatorio en el CFR 21-801 para el etiquetado, en el 822 para la tecnovigilancia o post-market surveillance, y también en el tema del sistema de gestión y también relacionado con las buenas prácticas de fabricación, el CFR 21-8020. Entonces, vemos que si hacemos esa comparativa y quisiéramos, en un ejemplo, vender un producto en México y en Estados Unidos, pues muy probablemente tuviéramos que contar mínimo, ¿no? Hay también otros procesos y normativas que pueden aplicar, pero con esta regulación, con estos procesos establecidos, y ya en el tema de la comunicación con las autoridades, pues también bien definido una cadena de comunicación, un canal de comunicación, una dinámica, un proceso con pasos a seguir para notificar a la autoridad cuando sea necesario o para el retiro del producto del mercado. Entonces, bueno, la ISO 13485, a diferencia de las NOMs o de estos requisitos mandatorios que pudieran aplicar en distintos países, la 13485 en su versión más actualizada, que es la 2016, es un estándar de carácter voluntario, es decir, que si yo quiero, cumplo con él, y si no, pues no estoy en algún incumplimiento.
Sin embargo, como mencionábamos, van alineados los requisitos que solicita la 13485 con los procesos y los lineamientos también que se pueden ver normados en una regulación local. Por ejemplo, veíamos el de México y el de Estados Unidos. El título de la 13485, en este caso para Enor, ya que es una empresa española ubicada en Madrid, la norma que en mi caso yo ocupo para auditar es la UNE en ISO 13485-2018, que se actualizó con la regulación europea, y ahí se refiere a los dispositivos médicos como productos sanitarios. Sin embargo, pues sabemos que estamos hablando de un dispositivo médico, o que también en Estados Unidos, pues la palabra o el acrónimo es pues Medical Device. Esta norma nos habla del sistema de gestión de calidad y cuáles son los requisitos para fines reglamentarios. ¿Cuáles son los posibles beneficios de contar con este sistema de gestión en cumplimiento con la ISO 13485? Como sabrán, quienes ya han interactuado con este tipo de normas, pues tiene una estructura de alto nivel, que si bien requisitos como la revisión por la dirección también ya se toman en cuenta, la NOM 241, pues acá nos da un poco más de normas o requisitos, lineamientos, en el sentido de estandarizar un sistema de gestión a nivel internacional, ¿no? Es también la relevancia de los esquemas de ISO. Entonces, esta parte ya de contar con un sistema de gestión que pueda cumplir con una ISO, en este caso la 13485, nos da un plus como un reconocimiento internacional. También esta parte del 13485, como puede integrar o integra en el requisito 7 la planeación del producto o la realización del producto, ahí podemos ver estos temas de fabricación, y por ende también COFEPRIS o distintos ministerios de salud en el aspecto global lo pueden tomar como un certificado de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación. Sin embargo, no exime del cumplimiento de la regulación local cumplir con un ISO 13485. Más bien hay que integrar esos requisitos locales dentro del sistema con los puntos o con la organización o la estructura de un ISO. Entonces, también otro de los beneficios, podría verse como beneficio o no, las inspecciones anuales, ¿no? Para mantener este certificado dentro de un ciclo de certificación, se programa una auditoría anual al establecimiento certificado, que en el año 1 y en el año 4 se estaría haciendo una auditoría completa en un esquema, o más bien en una muestra prácticamente al 100% de los procesos dentro del alcance certificado, y habría un seguimiento 1 el primer año y un seguimiento 2, perdón, es al año 3 la renovación. El seguimiento 1 y 2, pues es un muestreo de los procesos, que propiamente pues no sería el alcance completo, que sí se revisaría en el año inicial y en el año de renovación. También esta parte de los requisitos de 13485, además de funcionar como un equivalente de un certificado de buenas prácticas de fabricación, puede resultar que sea un requisito de un cliente. Si yo quiero licitar en México, hemos visto también algunas evidencias en campo de que algunas licitaciones pues piden esta certificación, contar con un ISO 13485, a lo mejor con algún 9001, para realizar la compra y o la exportación a cualquier país en donde se quiera comercializar. Mencionábamos anteriormente las similitudes con la normativa local e internacional
Este tema de la gestión de riesgos durante el ciclo de vida lo podemos ver aquí reflejado en la 13485, lo podemos ver en la 241 y más adelante pues vamos a tocar de manera breve la mecánica de la 14971, que específicamente habla de los riesgos asociados a los dispositivos médicos. Otra de las similitudes con la normativa local e internacional, pues es que deben de estar monitoreando y haciendo revisiones periódicas de la normatividad aplicable para identificar cualquier riesgo y en esa medida, pues entonces analizar, evaluar el impacto de estos riesgos al interior de la organización, al sistema de gestión, si impacta al producto, documentar todo este proceso, ¿no? El tema de diseño y desarrollo, el tema de producción también que tiene que estar documentado o que es un punto en comunión entre la NOM 241 y la ISO, el tema de los controles en proceso, el tema de control de dispositivos médicos estériles. Es muy importante en el tema de los dispositivos médicos y a lo largo del ciclo de vida la trazabilidad, porque justo si hubo un dispositivo que pudiera haber causado algún daño, pues queremos saber de qué lote fue, por ejemplo, ¿no? Es una de las herramientas pues más útiles y más utilizadas, esta parte del control por lotificado. El tema de validación, que ya lo mencionábamos también en la 241, también en la 13485 es un requisito. La notificación a las autoridades es el enlace entre los procesos de tecnovigilancia o post-market surveillance, así como la identificación e integración de cualquier otro requisito legal y reglamentario o regulatorio aplicable al sistema de gestión, pues con base en las actividades y con base en pues la regulación que está relacionada en el país de interés. Platicábamos esta parte. Me interesa la certificación 13485, cuento con un establecimiento maquilador, no me aplican los requisitos legales y reglamentarios porque solo vendo en el extranjero. Pues aquí más bien la respuesta es que sí le aplican tanto en México y en el país en donde vaya a comercializar, ¿no? Entonces, probablemente nosotros desde una auditoría de certificación no los podamos obligar al cumplimiento, pero pues sí lo que yo les dejo generalmente como hallazgo es, bueno, evalúalo, analízalo, documentalo, susténtalo si tienes algún otro sustento legal, ¿no? Que le pueda ganar a la NOM, pero pues es ese juego de repente. Dice, soy productor de tela no tejida utilizada en cubrebocas tricapa y no me aplica una regulación, ¿no? Pues es lo mismo si vamos por el tema de riesgos o por el tema también de los requisitos del cliente, por esas dos vías yo vería y sí le dejaría esa parte de que es aplicable. No me aplica la regulación de la NOM 240, que es tecnovigilancia, porque no soy fabricante ni titular del registro, solo almaceno y distribuyo. A lo mejor no te va a tocar a ti como almacén o distribuidor dar la notificación a la autoridad, sin embargo, si el almacén y o distribuidor recibe una queja, un reclamo que se pueda asociar con algún daño que pueda caer en este campo de la NOM 240, probablemente su nivel de acción se quedará a notificar a su proveedor o al fabricante de este incidente o de este evento. Dice, la última, un maquilador autorizado solicita la certificación de 13485, ya que ellos no realizaron el diseño y desarrollo, pueden excluir el requisito del sistema de gestión. Si bien no se realiza en las instalaciones, pues sí es un requisito de la norma y sí es un proceso que debe de quedar documentado dentro del ciclo de vida. Ya veíamos, porque desde el tema de riesgos debe de ir sustentado, deben de ir ciertas etapas, incluso si fue una transferencia, debe de quedar documentado. Entonces, pues, a veces me encuentro con este tipo de situaciones en campo y, pues sí, lo mejor es que uno conozca su regulación aplicable. Generalmente, si no han tenido algún contacto con ella, puedes contratar algún servicio externo de capacitación que los oriente y ya de ahí estar monitoreando cualquier cambio a esta normativa
además de analizar y aplicar los posibles cambios que detectara. Bueno, aquí parte de los logros que hemos avanzado con AENOR México en el esquema de 13485 es que recientemente obtuvimos la acreditación con la entidad mexicana de acreditación para la certificación de este esquema, sistemas de gestión de calidad de dispositivos médicos bajo ISO 13485. Y esto lo pueden ustedes corroborar en la página de EMA, en los acreditados. Si buscan o teclean el nombre de AENOR, pues ahí van a ver AENOR Internacional, que también es localizado en España. Y en este caso para AENOR México fue que se otorgó la acreditación en sistemas de calidad de gestión de los dispositivos médicos. Estamos todavía en proceso de ampliación para poder dar atención a el total de las áreas técnicas de los clientes con los que actualmente trabajamos. Y bueno, un poco para tocar el tema de gestión de riesgos, ustedes me dicen también cómo voy de tiempo y si tengo que tener. Justo ahorita vamos bien, vamos bien. Muchas gracias. Problema. Bueno, acá la 14971, pues nos da distintas definiciones. Por ejemplo, o más bien los requisitos o los posibles riesgos que pudiéramos detectar en cada una de las etapas del ciclo de vida. En diseño y desarrollo, detectar cuál puede ser algún posible daño que pudiera causar el dispositivo médico ya en uso, cuál es el posible error de uso que pudiera un usuario realizar si no leyó las instrucciones, por ejemplo, cuál es el incidente adverso o cuál es el criterio para un incidente adverso. Ahorita también vamos a ver esa definición. Ahí se van a determinar también en diseño y desarrollo el tipo de pruebas, la vida útil del dispositivo médico, condiciones de almacenamiento, de transporte, si hay algún riesgo a la limpieza, por ejemplo, cuando son insumos formulados y la maquinaria que usan no es dedicada para un solo producto, pues hay que asegurar que no queden restos del producto A en el producto B, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede ser otro riesgo. En la infraestructura comentábamos que si es un formulado o en algún momento está expuesto, pues yo voy a querer tener esa área contenida, controlada, monitoreada. La calificación y validación pues también incluye la competencia del personal en los posibles estándares, métodos, normativas que se estén realizando, ejecutando. Las áreas y equipos calificados, como comentábamos, el tema de la calibración, también es algo pues que debe de estar controlado porque si la medición con la que nosotros estamos liberando nuestro dispositivo pues no es adecuada, no es correcta, pues también ahí se pudiera ver afectada la calidad, ¿no? Y sobre todo ver el impacto que pudiéramos tener ya en el uso del dispositivo a la salud del usuario, pudiera ser. La validación de los procesos de fabricación, de los métodos de prueba, en la producción, el tema del control de los materiales. Recientemente también en estas experiencias como auditora, muchas veces el productor o el fabricante de los dispositivos médicos usa, por ejemplo, guantes de látex, guantes de nitrilo en algún proceso para proteger al personal interno y no los compra con un proveedor regulado, ¿no? Puede ser. Entonces, hay que asegurar también esa cadena de la calidad y apegarse a la regulación en todo sentido y gestionar esos riesgos. ¿En qué casos se van a hacer evaluación y auditorías a los proveedores? Por ejemplo, tuve ese caso de que el proveedor de tela no tejida, de una cinta quirúrgica que puede ser no de alto riesgo, pero pues no quería aceptar la auditoría y se oponía a la regulación. Entonces, pues es un poquito ir jalando
esta cuerda para alinearnos todos a la regulación nacional. En producción, pues también revisar este tema de los requisitos de etiquetado, o esto también más bien pudiera ir desde el diseño y desarrollo, de las etiquetas y las artes, del empaque, del insumo, sobre todo si va a ser un insumo estéril, ¿no? Que yo tenga que asegurar esas condiciones de esterilidad, ver desde el diseño y desarrollo también el empaque y hacer estas pruebas de la vida útil o la estabilidad. En uso en campo, pues tener definidos cuál es el criterio para los incidentes adversos, cuál es mi criterio para error de uso, que tengamos una identificación del producto y una trazabilidad adecuadas en dado momento que se necesitara generar alguna acción correctiva en campo, algún retiro de producto del mercado, que justo también es lo que viene, la parte de tecnovigilancia, el retiro de producto del mercado, en qué casos voy a notificar a las autoridades, en qué casos puedo desencadenar alguna acción correctiva. Para la inactivación y desecho adecuado del producto, pues también podemos identificar esos riesgos desde el diseño y desarrollo propiamente. Sin embargo, pues también si cae dentro de la responsabilidad del establecimiento, pues bueno, tenerlo documentado y contar con evidencia de que también se trata de un proveedor regulado, ¿no? Por ejemplo, de que se tiene un acuerdo por escrito, de que deja evidencia de estas actividades. Entonces, bueno, dentro de este ciclo de vida, ya veíamos aquí también estas etapas que un poco las fuimos platicando, acá están en español y acá en inglés, un poco en resumen, ¿no? En la preproducción, en la concepción y desarrollo, ya en la producción, pues cuáles son estos procesos que pudieran verse relacionados en la postproducción, asimismo, en el uso del producto, si integráramos alguna actividad de servicio, de asistencia técnica, este tema del cambio de los productos se pudiera generar aquí en el servicio que un mal funcionamiento, ¿no? Y que no precisamente derivó en un daño al producto. Entonces, probablemente yo tenga que estar retroalimentando esta información a mi sistema de gestión, a mi personal indicado, a las áreas en responsabilidad, pues para gestionar cualquier cambio en el producto, y esto también debe de quedar documentado cuál fue la causa, cómo se resolvió y entonces cuál fue la salida de este tratamiento. La 14971 pues nos dice que es gestión de riesgos aplicada a los dispositivos médicos, es aplicable a todas las fases del ciclo de vida y los componentes del dispositivo, porque también me he encontrado con eso en las auditorías que me dicen, yo nada más proveo este componente o esta materia prima y no me aplica. Pues sí, la gestión de riesgos también les aplica y en dado caso algún espectro del cumplimiento normativo. Nos habla de identificar riesgos relacionados pero no limitados, como ya hablábamos de la biocompatibilidad, seguridad de datos, sistemas, electricidad, piezas móviles, radiación, usabilidad. Y pues también habrá varias otras normas o estándares ISO relacionadas con con estos riesgos, con el control de estos riesgos. Generalmente el manejo de riesgos pues parte de un análisis, de una evaluación, de implementar medidas de control, y acá en la parte de reporte también yo agregaría pues el análisis de la efectividad de estas acciones. Una vez que ya las implementaron, dejarlas correr, dejarlas actuar algún periodo establecido para que posteriormente se evalúe si realmente fueron efectivas o no. La 14971 indica pues que debe de incluir un análisis de riesgos, esta evaluación o ponderación de los riesgos, un control de las medidas que se hayan detectado pues como inaceptables y también para las actividades de producción y postproducción. En este caso pudiéramos mencionar pues el tema de la tecnovigilancia o ya en el uso del dispositivo médico. Fue algo también muy breve, ya lo fuimos platicando durante la ponencia. Durante todo el ciclo de vida hay riesgos que identificar y que estar gestionando. Como bien mencionaba en esta diapositiva, generalmente
para la gestión de riesgos basada en la 14971, he visto el uso de matrices de riesgo y de AMEF, ya sea para identificar los riesgos o modo de falla en proceso y o también en cualquier otra etapa del ciclo de vida del dispositivo médico. Entonces, en el tema de tecnovigilancia, y también ya es el último punto que vamos a revisar, veíamos la definición, pues son actividades realizadas por los fabricantes para recopilar y evaluar la experiencia obtenida con los dispositivos médicos comercializados. Asimismo, definir si es necesario implementar alguna medida. Esto es para garantizar la seguridad, funcionalidad y calidad de los dispositivos. Se debe de establecer una mecánica para la clasificación de los incidentes. Dentro de la NOM 240, pues se establecen criterios, tiempos de respuesta o tiempos de notificación en los que el fabricante debería de notificar a la autoridad en el caso de ser necesario o hacer su retiro del producto del mercado. El tema de la trazabilidad, aquí reitero, es muy importante poder establecer ya en campo qué dispositivo, de qué lote fue el que falló, para que entonces se pueda desencadenar al interior de la organización una investigación en donde se establezca pues también la causa raíz de esta falla y si de verdad consistió en una falla aplicable al fabricante, ¿no? A lo mejor puede ser también un uso inadecuado del usuario, pero por eso es importante tener documentado en qué caso aplica cada criterio. Es importante también aquí en el tema de la tecnovigilancia y se relaciona con la prórroga del registro sanitario una vez que el producto ya se está comercializando y que ya cuenta con su registro sanitario. Este registro tiene cierta vigencia. Entonces, antes de esa fecha de vencimiento, a más tardar 150 días naturales previo al vencimiento del registro sanitario con base en el artículo 190, 16 y 7 del Reglamento de Insumos para la Salud, se debería de estar solicitando la prórroga del registro y dentro de esta solicitud de prórroga se debe de reportar dentro del periodo de venta autorizada en el registro sanitario cuáles y cuántas piezas, productos se comercializaron y si alguno de ellos estuvo relacionado con algún incidente adverso probable. Entonces ahí también se debe de reportar y pues tener en cuenta estos periodos que establece el Reglamento de Insumos para la Salud para que pueda proceder esa solicitud de prórroga. De otra forma, pudiera incurrir, por ejemplo, el riesgo de vencimiento o de que simplemente no proceda, ¿no? Que nieguen ese trámite y que se tenga que volver a solicitar el registro sanitario de cero, pudiera ser. Analizar si el riesgo es menor o mayor al beneficio que brinda el dispositivo. En la fase clínica, generalmente si se hacen pruebas clínicas, ahí es donde se determina si hay algún riesgo al usuario en el uso y si más bien es que debería de ser menor al beneficio que brinda el dispositivo médico. Y pues eso también debería de quedar documentado en esta fase. La identificación de oportunidades de mejora en el diseño, veíamos que también se está retroalimentando ya del funcionamiento en uso del dispositivo en campo, entonces sería la entrada de esto las reclamaciones, posibles reclamaciones, quejas relacionadas con la calidad y funcionamiento del dispositivo que pudieran dar lugar a una oportunidad de mejora en el diseño y pues ya se tendría que gestionar al interior de la organización y sustentar pues de manera técnica. Aquí también estos son conceptos que hablan la NOM 240 o que nos establece estas definiciones. ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un daño? Lesión física, afectación o deterioro a la salud de las personas. ¿Qué es un error de uso? Acción o omisión que conduce a un resultado diferente
al previsto por el fabricante o esperado por el usuario, por descuidos, equivocaciones, todo uso indebido previsible. Generalmente esto, como mencionábamos, se establece en la fase de diseño y desarrollo y en dado caso que se tuviera que comunicar, pudiera quedar en el instructivo de uso, ¿no? A veces lo he visto por ahí. Un incidente adverso previsto, dice, es un acontecimiento del que se tiene conocimiento conforme a análisis de riesgo en diseño y desarrollo del dispositivo médico. Es decir, que si una reclamación después de la investigación y análisis que yo haga cae en esta categoría de incidente adverso previsto, yo no tendría que notificarlo a la autoridad, por ejemplo. Ahora, si es un incidente adverso o imprevisto, es cualquier acontecimiento no considerado en el análisis de riesgos de diseño y desarrollo presente durante el uso en condiciones reales y que pueda originar la muerte, lesión y enfermedad grave. Estos pueden considerarse incidentes adversos imprevistos y también ahí ya la NOM 240 establece los tiempos y la información, el nivel de información que se debe de estar notificando. Probablemente en la siguiente ponencia me comentaron, podamos profundizar en este tema de la tecnovigilancia, de cómo se reporta y de cuáles son estos criterios. Acá les comparto un ejemplo de un incidente adverso. Esta información que incluye, por ejemplo, el número de acuse, fecha de ingreso, el lugar y la fecha en donde se notifica, el origen, iniciales de la persona que lo notifica, área de adscripción, en este caso pues fue un odontólogo particular. Datos del paciente con quien sucedió este incidente, la fecha, el lugar, aquí estas otras informaciones sobre la ubicación del lugar, quién reporta y si ha reportado a otra autoridad. En este caso, pues, no fue un dispositivo médico, digamos, de un alto riesgo y realmente no procedió, ¿no? Esta reclamación o esta notificación, que si bien se recibió por parte de la autoridad, pues ya se tuvo que cerrar con ellos y justificar por qué no aplicaba. Resultó que pues tampoco era un producto que manejara este establecimiento en particular. Y bueno, es nada más a manera de ejemplo que ustedes puedan ver cómo es que se reporta, cuál es la información que se necesita. Y por acá vemos el número de serie o lote, ¿no? Es muy importante que se pueda establecer la trazabilidad y la identificación hasta este punto. La realidad es que pocas veces se logra porque a veces o ya no está el insumo disponible o ya tiraron el empaque. Entonces, pues informar o de alguna manera instruir, sensibilizar de cuál es la importancia, ¿no? De poder establecer esa trazabilidad. En este caso fue una situación de bajo riesgo, pero si fuera una situación de mayor riesgo, pues obviamente que si nos pasara a cualquiera de nosotros, pues quisiéramos una solución. Sobre todo si conllevó algún daño a la salud. ¿Ha leído el instructivo de uso? Sí, el instructivo describe claramente cómo usar el dispositivo, dice que sí, ha recibido capacitación para su uso, pues en este caso era un insumo de uso dental que pues es un dique de hule y que pues no tendría mayor riesgo. Pero bueno, esta es también la información que la autoridad, en este caso COFEPRIS, está considerando para el reporte de este tipo de notificaciones. Acá también les dejo estas bases de datos de FDA para recalls e incidentes adversos reportados que ustedes pueden consultar si van a importar en algún momento un producto que ya se esté comercializando allá, pues aquí pueden revisar si ha tenido alguna notificación. Acá les ponía este ejemplo, también de manera rápida. Este fue un dispositivo médico que de hecho aparece en un documental que pueden encontrar en Netflix, que se llama Salud a la Venta o The Bleeding Edge.
Y entonces este fue un dispositivo médico, me parece, desarrollado por Bayer, anticonceptivo, que era pues una especie de resorte metálico que se metía en las trompas de falopio para que de alguna manera cicatrizara y fuera un método anticonceptivo definitivo. Sin embargo, pues empezaron a reportar este tipo de problemas en la salud de pues las mujeres a las que se les implantó este dispositivo. Dolor crónico, migración del dispositivo al abdomen, a la pelvis, alergia al metal, inflamación, ronchas o rash. Les tuvieron que remover algunas las trompas de falopio, histerectomías, cirugía para remover el dispositivo. De todos modos se embarazaron, embarazos ectópicos, desórdenes autoinmunes, fatiga, pérdida del cabello, depresión. Empezaron a reportar estos daños a la salud. Por acá les pongo el documental, si tienen posibilidad de verlo, a lo mejor ya lo vieron, pero bueno, este también es un ejemplo de el impacto o el riesgo que puede tener un dispositivo médico, pues si no se hacen las pruebas adecuadas o simplemente contar con esa evidencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en FDA existe este carril del substantially equivalent, en donde probablemente ya no tuvieran que presentar pruebas si es un dispositivo que se evidencie que es sustancialmente equivalente a uno que ya fue previamente aprobado. Sin embargo, pues siempre es bueno tener todas las pruebas necesarias para garantizar lo que ya veníamos platicando, la calidad, seguridad y funcionalidad del dispositivo médico. Pues este documental está muy bueno, no es el único dispositivo médico que ahí se menciona. Sería bueno que, aprovechando que platicamos de este tema, lo vieran, se dieran ahí algún espacio para verlo. Y bueno, ya también para cerrar y no pasarme a conectarme. Como conclusión, los dispositivos médicos ya vimos que prácticamente nos acompañan desde el inicio de la humanidad y siguen presentes y son necesarios en la práctica médica contemporánea, como auxiliares en el diagnóstico, en la prevención de enfermedades y padecimientos. Lo vivimos recientemente en la pandemia de COVID-19, la función clave que tuvieron los ventiladores, los cubrebocas, las mascarillas, pruebas diagnósticas, concentradores, gel antiséptico y por supuesto todo el profesional de salud que estuvo pues ahora sí que en operaciones y arriesgándose también. La industria trabaja en productos innovadores diariamente, mismos que las regulaciones buscan controlar, siempre con un desfase de tiempo considerable. Entonces, muchas veces uno puede estar trabajando en algún prototipo y tener una intención de uso para cierto padecimiento, incidencia, pero es preciso que se tengan pues estos lineamientos, que se sigan los lineamientos normativos para el diseño, para la fabricación, para el control de estos dispositivos médicos en el uso, porque formamos parte también nosotros del ecosistema de los dispositivos médicos. Por una parte, como profesionales de la salud, pues es nuestra responsabilidad el conocimiento y el apego a las normativas aplicables. De esta manera garantizamos la seguridad, la calidad y la funcionalidad de los dispositivos médicos en cada etapa del ciclo de vida en donde nos tocara interactuar con ellos, ¿no? Y en la cadena de suministro de los mismos productos. Y lo más importante, tener siempre claro que como población, pues todos podemos ser usuarios potenciales y en ese sentido, pues también nos conviene garantizar esa seguridad, calidad y funcionalidad de los dispositivos médicos. Por mi parte, para este tema,
sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Perfecto, muchísimas gracias, Denise. Pues muy interesante todo este tema que nos comentas. Tiene un trasfondo desde, como tú dices, desde la antigüedad, ¿no? Porque ya se mencionaban las primeras prótesis desde los egipcios, unas prótesis de dedos bien famosas por ahí. Y en la actualidad, pues ya se ha ido pues sí, adoptando, pues según sea la necesidad. Pero pues sí, sin duda el desarrollo y la normativa es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, porque pues nosotros queremos hacer las cosas bien y si no las hacemos bien, pues eventualmente va a caer y al final podemos llegar a dañar hasta algún usuario, ¿no? Y eso pues nunca está bien, nunca está bien buscar algún tipo de vía más rápida o más fácil, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta todas estas consideraciones. Bueno, pues muchísimas gracias por esta masterclass del día de hoy. Los esperamos entonces la siguiente semana a la misma hora y les mandaremos un nuevo link. Quédense atentos y bueno, será también el siguiente viernes. Esperamos su asistencia y participación. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.